Vamos a ver la clase de Química General e Inorgánica. Soy profesora asociada de la Cátedra de Química General e Inorgánica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El tema que vamos a desarrollar es la unidad 1, enlace químico. Básicamente, el enlace químico nos lleva a preguntarnos por qué reaccionan los átomos de los distintos elementos y cuáles son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas y a los iones en los compuestos iónicos. El objetivo de esta clase va a ser conocer los mecanismos por los que se agrupan los átomos para formar las moléculas y comprender las propiedades generales que pueden predecirse a través de los diferentes enlaces. Para poder responder estas preguntas es importante que conozcamos qué es un enlace químico y entender que un enlace químico es el conjunto de las fuerzas que mantienen unidas a los átomos entre sí cuando forman las moléculas o a los cristales y a las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas cuando se presentan en los distintos estados de la materia, como el líquido o el sólido. ¿Por qué los átomos entonces se unirán formando un enlace químico? Hay una tendencia general que poseen los átomos que tratan de lograr estructuras similares a los gases nobles que tienen más cercanos en la tabla periódica y asimismo, de esta manera, pasan a ser eléctricamente estables. Esta conclusión que se obtiene a partir de esto se conoce como regla del octeto. La regla del octeto es entonces el motivo por el cual los átomos se enlazan entre sí para lograr alcanzar los 8 electrones que mantienen a los gases nobles, raros o inertes en forma estable. De esta manera logran una configuración del gas noble más cercano. ¿Y por qué sucede esto? Porque las únicas sustancias que aparecen en la naturaleza como átomos aislados de forma natural son precisamente esos gases nobles del período 8. La naturaleza entonces evoluciona hacia estados de menor energía a partir de estos enlaces. Deberíamos acá entonces hacer un repaso respecto a las propiedades de las tablas periódicas y las propiedades atómicas. Es así que la tabla periódica y las propiedades periódicas se deducen en función de la ubicación de los elementos dentro de esta tabla. Y encontramos así en la tabla periódica elementos más electronegativos y menos electronegativos según su ubicación y también elementos con más afinidad electrónica o menos afinidad electrónica o con más o menos radioatómico en función de su ubicación. Estas propiedades periódicas son las que entonces determinan qué tipo de enlace químico ocurrirá posteriormente. Como regla general, podemos decir que existen básicamente el enlace iónico, que ocurre en los sólidos iónicos, el enlace covalente, que puede ser covalente apolar o covalente polar, por ejemplo, en las sustancias moleculares o en las redes cristalinas sólidas, y el enlace metálico, que ocurre básicamente en los sólidos metálicos. Si empezamos a profundizar estos temas, en función de los tipos de enlace, podremos darnos cuenta que el enlace iónico es el que ocurre entre electrones que son muy distintos entre sí, es decir, átomos muy electronegativos y átomos muy electropositivos. Es así que en los enlaces iónicos los electrones se transfieren completamente de un átomo a otro. Por ejemplo, durante la reacción entre el sodio y el cloro. El sodio, que se encuentra en la izquierda, pierde su único electrón de valencia y se lo cede completamente al cloro, resultando de esta manera que ambos átomos llegan a lograr la regla del octeto. Lo mismo podemos ver en la reacción del óxido con el magnesio, donde el magnesio cede los 2 electrones de valencia al oxígeno y ambos elementos completan los 8 electrones de valencia, o entre el oxígeno y el sodio, en el óxido de sodio, donde cada átomo de sodio cede un electrón al oxígeno y ambos elementos llegan a los 8 electrones en la órbita de valencia. En el caso del enlace covalente, lo que podemos describir es que existen enlaces covalentes de 2 tipos, enlaces covalentes apolares y enlaces covalentes polares. En este tipo de enlaces, los electrones no se ceden y se ganan, sino que básicamente se comparten entre átomos. En los enlaces covalentes apolares, los electrones se comparten de manera similar entre ambos átomos. Es así
que ninguno de los dos átomos puede atraer con mayor fuerza los electrones hacia su núcleo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en las moléculas de hidrógeno 2, cloro 2, nitrógeno 2. Los elementos iguales o con la misma electronegatividad no pueden arrancar electrones del otro átomo y lo comparten de igual manera. En el caso de los elementos que tienen distinta electronegatividad, ocurren los enlaces covalentes polares, que sin llegar a ser iónicos comparten los electrones de manera diferente. Es así que ocurren enlaces covalentes polares en el caso de la molécula de cloruro de hidrógeno. El cloro, al ser más electronegativo que el hidrógeno, retiene más tiempo cerca de su núcleo el electrón, generando una densidad negativa hacia el cloro y una densidad de carga positiva hacia el hidrógeno. Esto genera lo que se conoce como dipolo. Para resumir, los enlaces covalentes polares tienen interacciones de naturaleza electromagnética, se caracterizan por compartir electrones de valencia y generalmente se dan este tipo de enlaces entre elementos no metálicos. Para compuestos binarios ocurre siempre que la diferencia en electronegatividad entre ambos átomos es siempre menor que 1.9. En el caso de la formación del flúor 2, donde se comparten los electrones entre dos átomos de cloro, ambos átomos tienen la misma electronegatividad. En consecuencia, la diferencia de electronegatividades da igual a 0. Como esa diferencia es menor que 1,9, se puede determinar que es un enlace de tipo covalente. Los enlaces covalentes cumplen la regla del octeto, pero sin ceder y ganar electrones, sino que lo hacen compartiendo electrones. Cada par de electrones que se comparten corresponden a un enlace. Es así que, por ejemplo, el hidrógeno, por su cercanía, tenderá a tener la estructura electrónica del helio, con 2 electrones. El azufre, por ejemplo, buscará la estructura electrónica del argón, con 8 electrones. En función de las diferencias de electronegatividades, ocurren diferentes tipos de enlaces. El enlace covalente no polar tiene diferencias de electronegatividades de 0. En el caso del enlace covalente polar, las diferencias en electronegatividades están en torno a 0,4. En el caso de los enlaces iónicos, la diferencia en electronegatividades va entre 1,8 y 3,3. Que un compuesto sea iónico o covalente ¿influye sobre las propiedades físicas que presentan? Básicamente, los compuestos iónicos y covalentes exhiben marcadas diferencias en sus propiedades físicas, generales debido a que sus enlaces son de distinta naturaleza. Además del enlace químico, existen otras fuerzas de atracción que operan entre las moléculas y se llaman fuerzas de tipo intermolecular, es decir, que son fuerzas que ocurren entre moléculas diferentes. Esas fuerzas intermoleculares se conocen como interacciones dipolo-dipolo. En el caso en que esa interacción intervenga el hidrógeno, se llaman interacciones de tipo puente-hidrógeno. Las interacciones de puente-hidrógeno son las fuerzas intermoleculares más intensas que se establecen entre moléculas covalentes, lo que es un factor determinante para la formación de estructuras de moléculas con función biológica, como las proteínas, el ADN o el mismo caso de la molécula de agua. Existen diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. En el enlace iónico, la distribución de las partículas genera iones diferentes, por ejemplo, el cloruro de sodio. Cuando se combina el cloro con el sodio, genera redes cristalinas, donde cada uno de esos elementos se comporta como un ion independiente, y en este caso no es correcto hablar de moléculas, sino de iones que forman redes cristalinas o redes tridimensionales. En el caso de los enlaces covalentes polares, lo que se generan son dipolos de moléculas aisladas que pueden interaccionar entre sí formando estructuras un poco más complejas. En las interacciones dipolo-dipolo pueden llegar a formarse grandes redes. A nivel agronómico, es importante conocer el tipo de enlace, porque en función de estos nosotros podríamos, por ejemplo, generar soluciones nutritivas para regar plantas. En este caso, lo que ocurren son interacciones ion-dipolo
entre el dipolo correspondiente al enlace covalente polar de la molécula de agua y el catión, anión o ión que actúa como elemento nutritivo. Por ejemplo, entre un catión potasio, un catión calcio, un anión sulfato, con una interacción anión o catión dipolo se forma una solución nutritiva donde la planta puede de esa manera tomar los nutrientes que se encuentran en solución. En función de los distintos tipos de enlace, en los enlaces covalentes polares versus los compuestos iónicos, podemos deducir diferentes propiedades de las sustancias que se generan. Es así que los compuestos iónicos son buenos conductores de la electricidad cuando se encuentran en medios líquidos. Habíamos dicho recién que los compuestos iónicos no forman moléculas, sino que forman con cationes y aniones sólidos cristalinos o redes cristalinas. El punto de fusión y ebullición de este tipo de compuestos que se generan a partir de estos enlaces iónicos son elevados. Asimismo, son solubles en solventes polares. Los compuestos covalentes, a diferencia, no conducen la corriente eléctrica porque ya estamos hablando en términos de moléculas, los puntos de fusión y ebullición son bastante bajos, son líquidos y gases a temperatura ambiente y son solubles en solventes polares. De esta manera, a partir de los enlaces que hemos ido estudiando, podemos deducir las propiedades generales de los compuestos que se generan. Ahora vamos a profundizar un poco más en lo que tiene que ver con la geometría molecular. Para esto nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Todas las moléculas que tienen enlace covalente polar son polar? En principio podríamos decir que sí. Si son biatómicas, tienen enlace covalente polar, generan un dipolo y en consecuencia generan moléculas polares. Es el caso del cloruro de hidrógeno, donde el cloro genera una densidad de carga positiva y el cloro una densidad de carga positiva. La molécula es biatómica, tiene enlace covalente polar y en consecuencia es polar. Para dar otro ejemplo, podríamos tomar el monóxido de carbono. Recordemos que el monóxido de carbono es un gas que se genera por la combustión incompleta de la materia orgánica. En este caso, el monóxido de carbono también es una molécula biatómica que presenta enlace covalente polar con densidades de carga positivas y negativas y que en consecuencia es polar. Reemplaza al oxígeno dentro de la hemoglobina y genera las asfixias por monóxido de carbono. Las moléculas de más de 2 átomos, en este caso la respuesta no es tan directa. Si la molécula tiene más de 2 átomos y presenta enlace covalente polar, no necesariamente es polar. ¿De qué depende que sea polar? De la geometría molecular. Es así que las moléculas triatómicas que tienen geometría molecular lineal, por más que tengan enlace covalente polares, resultan en moléculas no polares, debido a que la suma de los vectores da como resultante 0. Si es una molécula triatómica con enlaces covalentes polares y tiene geometría angular o triangular, probablemente vaya a ser una molécula polar. ¿Qué es entonces la geometría molecular? Es la disposición tridimensional de los átomos que constituyen las moléculas. ¿Y qué propiedades determina la geometría molecular? Determinan muchas propiedades de las moléculas, como son la reactividad de las moléculas, la polaridad, la fase, el color, el magnetismo e incluso la actividad fisiológica de esas moléculas. Para poder determinar la geometría molecular, muchas veces no podemos saber cuál va a ser la geometría a simple vista. Entonces lo que se utiliza es un condensador de placas. Un condensador de placas consiste en un aparato con 2 placas, una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente, donde se calibra con vacío. En función de si la molécula es polar o no polar, se podrá generar más carga o menos carga, generando una mayor o una menor constante dieléctrica. Mientras mayor sea la constante dieléctrica, se puede deducir que esas moléculas tienen mayor polaridad. Sintetizando, hemos visto hoy el concepto de enlace, los distintos tipos de enlaces que podemos encontrar entre las moléculas y las propiedades de los compuestos que se pueden deducir a partir de esos enlaces.
También hemos ahondado en lo que tiene que ver con la geometría molecular para poder analizar la polaridad de esas moléculas.